Buenas compañeros, hoy les voy a hablar acerca de la epilepsia. En la tabla de contenidos encontramos el concepto, etiología, clasificación, fisiopatología, manifestaciones clínicas, alteraciones funcionales y del movimiento, tratamiento médico, ayudas diagnósticas, tratamiento fisioterapéutico, diagnóstico diferencial, recomendaciones y por último las referencias bibliográficas. Antes de empezarles a hablar acerca de la epilepsia, les quiero hacer una introducción con respecto a las ondas cerebrales. Nuestro cerebro produce impulsos eléctricos, que son potenciales de acción. Estos viajan a través de nuestras neuronas. Estos impulsos eléctricos producen ritmos que son conocidos como ondas cerebrales. Los impulsos eléctricos son información que viaja de neurona a neurona, haciendo uso de cientos de miles de ellas. ¿Para qué hacen esto? Para lograr transportarse y asimismo ejecutar una función determinada. Los patrones de ondas cerebrales se relacionan biyectivamente con diferentes estados de conciencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cada onda cerebral posee un estado de conciencia diferente al de las demás. ¿Cuáles son estos estados de conciencia? Concentración intensa, estados de alerta, que es cuando estamos despiertos, sueño profundo, sueño vivido, somnolencia, relajación, hipnosis. ¿Qué quiere decir hipnosis? Este es un estado de inconsciencia semejante como al del sueño. ¿Cómo se logra esta hipnosis? Se logra por una sugestión, más comúnmente caracterizado como por una sumisión. Estados alterados de conciencia, entre otros. Existen 4 tipos principales de ondas cerebrales: alfa, beta, teta y delta. A continuación yo se los voy a explicar estos tipos diferentes de ondas en orden de mayor a menor actividad. Empezaré por la beta. Esta onda se produce cuando el cerebro está despierto está implicado en actividades mentales. Estas ondas son muy amplias y son las de mayor velocidad de transmisión que las otras 4. ¿Cuándo se producen estas ondas o un ejemplo? Cuando estamos dando un discurso o cuando estamos estudiando. Las ondas alfa. Estas ondas representan un estado de escasa actividad cerebral y relajación. Estas ondas son más lentas y de mayor amplitud que las beta. Un ejemplo sencillo: cuando descansamos, cuando estamos dando un paseo o más fácilmente cuando estamos disfrutando de un paisaje. Las ondas teta. Estas ondas son las de mayor amplitud y menor frecuencia. Estas ondas se alcanzan bajo un estado de calma profundo. Un ejemplo, yo les quería decir un ejemplo que es cuando nosotros decimos como que nuestra mente está en otro lugar. Por último, tenemos las ondas delta. Estas ondas se generan ante un estado de sueño profundo. Estas ondas nunca llegan a cero. Si estas ondas llegaran a cero, significaría que hay una muerte cerebral. Para terminar hablando de estas ondas, cuando vamos a dormir, las ondas cerebrales van pasando sucesivamente de beta a alfa, de alfa a teta y por último a delta. Bueno, ahora sí empezaré hablándoles acerca de lo que es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral. Esta provoca ataques repentinos que se caracterizan por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. Acá encontramos otro concepto más claro,
que dice que es la actividad excesiva y anormal de la célula cerebral. Aquí encontramos las ondas de las cuales les estaba hablando anteriormente. Etiología. Pueden producirse crisis en una etapa determinada de la vida y estas con el tiempo van a cesar, mientras que otras causas producen epilepsia y estas permanecen de manera crónica. Aquí encontramos algunas de las causas. Primero, por herencia. Este caso es muy poco probable, porque todavía no hay muchos casos que digan que la epilepsia se produce porque ha sido heredada. Errores congénitos del desarrollo. Estas se presentan cuando hay malformaciones congénitas presentes en el nacimiento, como pueden ser como las deformidades que se sufren por hijos de madres que han sido sometidas a productos tóxicos durante la gestación. La anoxia cerebral. La anoxia cerebral es el insuficiente aporte de oxígeno al cerebro durante el parto. Traumatismos craneoencefálicos. Estas son lesiones cerebrales provenientes de traumas craneales que pueden provocar epilepsias secundarias. Tumores cerebrales, enfermedades infecciosas como son la meningitis y la encefalitis, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, el alcohol. El alcohol produce epilepsia porque es cuando las personas están como en un consumo muy crónico. Esto puede producir una epilepsia. Tóxicos. Es cuando nos exponemos como a elementos tóxicos como el plomo, el monóxido de carbono o el mercurio. Clasificación de las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas se clasifican en 3: convulsiones parciales, convulsiones generalizadas primarias y convulsiones no clasificadas. Las convulsiones parciales se subdividen en 3: las convulsiones parciales simples. Estas es cuando durante la crisis se conserva el nivel de conciencia. En las convulsiones parciales complejas, en esta ya existe una alteración del nivel de conciencia. Y en las convulsiones parciales con generalización secundaria, es cuando hay manifestaciones clínicas que corresponden a la activación de ambos hemisferios. Convulsiones generalizadas primarias. Estas se subdividen en 5. La primera en ausencia. En esta se presenta un parpadeo rápido, mirada fija o, como por decirlo así, una mirada lejos por segundos. Las convulsiones tónico-clónicas. Estas comienzan con un espasmo flexor tónico y posteriormente tienen lugar como a una fase de extensión clónica y terminan con un cierre brusco de la boca. Las tónicas. Las tónicas es cuando los músculos del cuerpo se ponen rígidos. Las atónicas. Posteriormente aquí los músculos se relajan. Las mioclónicas es cuando hay tirones, temblores o espasmos musculares involuntarios o repentinos. Aquí también se presentan sacudidas cortas en el cuerpo. Y las convulsiones no clasificadas, que son las convulsiones neonatales y los espasmos infantiles. Fisiopatología. Antes de hablarle acerca de todo este proceso que vemos aquí, lo que ocurre en estas crisis epilépticas se dice que es un llamado cambio de despolarización paroxístico que ocurre en un grupo de neuronas que se sincronizan entre ellas y estas envían un gran número de impulsos eléctricos de forma repetida que las llaman paroxístico. ¿Qué significa esto? Es como una despolarización violenta las que producen estas neuronas y por eso envían ese gran número de impulsos eléctricos.
¿A qué se debe esto? Se debe a dos posibles mecanismos causales que se pueden combinar entre ellos, el cual se puede decir que es un exceso de excitación, aquí encontramos neurona excitatoria, y el otro es un déficit de inhibición, aquí encontramos neurona inhibitoria. Entonces, en la neurona excitatoria, el potencial de acción va a ir progresando, porque él va a ir abriendo los canales de sodio que van entrando a la célula, estos que vemos aquí verdecitos. Y esto lo que van a hacer es a ir despolarizándose y van a ir progresando. Entonces, por la parte posterior, sería por este ladito, el potasio va a ir saliendo de forma que se irá repolarizando, o sea, por acá detrás. Entonces, eso que les acabo de explicar, al final de esto va a haber un reequilibrio entre el sodio y el potasio, que es el que va a ir saliendo por acá atrás. ¿A través de qué? Ellos van a ir haciendo eso a través de unas bombas o unos canales específicos y únicos para ello. Entonces, el potencial de acción va a llegar a la parte terminal del axón, donde abrirá unos canales de calcio, que son estos que están aquí. Y esta apertura de los canales de calcio va a propiciar la entrada de un ion de calcio a nivel presináptico. Y esto es muy importante para la liberación de un neurotransmisor específico excitatorio, que es el glutamato, que es un neurotransmisor. Entonces, el calcio intracelular en ese momento aquí, lo que hará será movilizar unas vesículas sinápticas, que son estas que están aquí, estas bolitas que vemos en negro, esas son las vesículas sinápticas en las que habrá ese neurotransmisor, que es el glutamato. Estas van a fusionarse a nivel de la membrana presináptica y liberarán el glutamato al espacio sináptico, que es estos punticos que vemos aquí, están liberando el glutamato, de forma que irán llegando a la membrana postsináptica y se unirán a los receptores específicos formándose un complejo de glutamato. Entonces, estos receptores que están en unos canales específicos que son el NMDA, que también son neurotransmisores. Entonces, esto lo que va a hacer es que se abran los canales de sodio y también de calcio. Como vemos aquí, están abriéndose los canales y se provoca una despolarización que cuando llega a un umbral causará un potencial de acción, y aquí, como tenemos, habrá otra vez el impulso nervioso eléctrico que va a seguir hacia adelante. Por otra parte, vamos a hablar del impulso inhibitorio, que podemos encontrarlos en neuronas inhibitorias, en las cuales el proceso es el mismo, del potencial de acción que llegará a la membrana presináptica. Aquí está el potencial de acción que va a llegar a la membrana presináptica. Entonces, lo que ocurre aquí, aquí que actúa es el neurotransmisor GABA. Entonces, de nuevo, se forman las vesículas que se van a fusionar. Aquí están las vesículas que se van a fusionar con la membrana presináptica y van a liberar el GABA a través de los canales. Y entonces, ellos van a contactar con unos receptores, que en este caso son los GABA, que son los GABA A, que son estos que están aquí. Y esto lo que harán será propiciar la apertura de unos canales por los cuales a través va a entrar el cloro, el cloruro, que tiene carga negativa, y lo que va a ocurrir aquí es que esto no neutralizará el efecto anterior de lo que hemos hablado ahorita, de forma que lo que hace es inhibir el impulso nervioso, esto que está aquí, y va a ser más fácil que alcance el umbral.
Entonces, en un caso como en otro también hay unos mecanismos de recaptación presináptica por los cuales el GABA vuelve a la neurona presináptica, pero no vuelve a entrar ahí. Entonces, esto es lo que pasa en la epilepsia con los neurotransmisores. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con epilepsias presentarán los siguientes síntomas: náuseas, hormigueo en alguna parte del cuerpo, visión de luces, colores o figuras, miedo y sensación de haber vivido ya una situación. En los signos encontramos la alteración del nivel de conciencia, automatismos que son como la falta de voluntad o conciencia plena para realizar movimientos o actos mentales, rigidez y sacudidas musculares. Aquí encontramos algunos de los ejemplos que les puse anteriormente. Aquí está pérdida de la conciencia, sacudidas musculares, alteraciones funcionales y del movimiento. Bueno, esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes con epilepsia, ellos no presentan alteraciones funcionales y tampoco del movimiento. ¿Por qué? Porque las personas normales con epilepsia, ellos llevan una vida normal. ¿Qué pasa con la epilepsia? La epilepsia viene desencadenada de otras patologías de base. Por ejemplo, a nuestro consultorio no va a llegar un paciente con epilepsia. Nuestro consultorio va a llegar un paciente que presente por lo menos estas patologías de base: parálisis cerebral, accidente cerebrovascular, meningitis, que ellos que presentan episodios de epilepsia. Otras patologías serían encefalitis, tumores cerebrales, traumas craneoencefálicos. Simplemente hice énfasis en esos 6, pero hay muchas más. El tratamiento médico. En el tratamiento médico utilizan los antiepilépticos, que se clasifican en antiepilépticos de primera generación, que son la fenobarbital, fenitoína, y antiepilépticos de segunda generación, que son la carbamazepina, valproato y benzodiazepinas. Y utilizan otros nuevos antiepilépticos. También utilizan sedantes. En el tratamiento médico también encontramos dos cosas muy importantes, que son la estimulación del nervio vago y estimulación cerebral profunda. ¿En qué consiste la estimulación del nervio vago? Aquí los médicos lo que hacen es implantar un dispositivo, como lo estamos viendo aquí, llamado estimulador del nervio vago. Lo hacen debajo de la piel del pecho, de forma similar como un marcapaso, que conecta los cables del estimulador con el nervio vago del cuello, como aquí nos podemos dar cuenta. Estimulación cerebral profunda. En la estimulación cerebral profunda, los cirujanos implantan electrodos en una parte específica del cerebro. Aquí lo estamos viendo. Implantan electrodos. Por lo general, en el tálamo. Los electrodos se conectan con un generador implantado en el pecho o el cráneo, que envía los impulsos eléctricos al cerebro, y esto lo que hace es como reducir las convulsiones. Ayudas diagnósticas. Examen neurológico. Aquí el médico puede examinar el comportamiento y las habilidades motoras, la función mental y otras áreas para diagnosticar la enfermedad y determinar qué tipo de epilepsia puede tener. Análisis de sangre. El análisis de sangre, ¿por qué? Porque a través de esta se puede determinar la presencia de signos de infección y enfermedades genéticas u otros trastornos que puedan estar asociados con la epilepsia. Electroencefalograma. Este es como la principal ayuda diagnóstica que utilizan los médicos. Esta prueba se presenta con electrodos que se fijan al cuero cabelludo con una sustancia pastosa o una tapa.
los cuales registran la actividad eléctrica del cerebro. Exploración por tomografía computarizada. Esta es utilizada rayos X para obtener imágenes transversales del cerebro. Aquí están los ejemplos de cada una de ellas: el examen de sangre, imágenes computarizadas, encefalograma. Otras son las imágenes por resonancia magnética, que son ondas radioeléctricas e imágenes para crear una vista detallada del cerebro. Las pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas los médicos evalúan las habilidades del pensamiento, la memoria y el habla. Estos resultados ayudan a que los médicos determinen qué áreas del cerebro están afectadas. Mapeo paramétrico estadístico, que es un método para comparar las áreas del cerebro que tienen un aumento del metabolismo durante las epilepsias. Y las magnetoencefalografías, que mide los campos magnéticos producidos por la actividad cerebral para así identificar potenciales de inicio de la epilepsia. Aquí están los ejemplos de cada una de ellas. El tratamiento fisioterapéutico, las técnicas, los métodos de facilitación neurológica, Kabat, Bruston, Bobat y Ruth. Ejercicio terapéutico cognitivo, Perfetti. Métodos de reaprendizaje motor, Cary Shepard. Y las otras estrategias, que son la restricción inducida, terapia acuática, equinoterapia, movimientos de tejidos blandos. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial lo hice con la pseudocrisis. En las crisis epilépticas se presenta en hombres y mujeres, en el inicio más precoz. No hay antecedentes psiquiátricos en esta. En la pseudocrisis se presenta más en mujeres, inicio más tardío y una historia psiquiátrica previa. En las crisis epilépticas hay patrón característico estereotipado. Pueden aparecer directamente desde el sueño o una amnesia del episodio. Mientras que en la pseudocrisis hay un patrón de crisis atípico con semiología variada, o sea, movimientos de pelvis prominentes, ojos cerrados con resistencia a la apertura, y también hay ausencia durante el sueño. Las crisis epilépticas duran pocos minutos, mientras que la pseudocrisis es muy prolongada. En la epilepsia hay privación de sueño, hay fotoestimulación, y en la pseudocrisis hacen infusión de suero salino, una hiperventilación o parches de alcohol. En las crisis epilépticas hay patrones típicos durante las crisis y los niveles de prolactina aquí van a estar muy elevados. En la pseudocrisis hay registro normal durante las crisis y los niveles de prolactina van a estar normales. Las recomendaciones que hacen los médicos es no dejar de tomar el tratamiento de forma brusca, no alterar el ritmo del sueño, o sea, no estar muchas horas sin dormir. Estos pacientes deben dormir las 8 horas que se deben por regla dormir. No realizar ejercicio físico excesivo, no consumir drogas ni grandes cantidades de alcohol, evitar muchísimo el estrés, evitar los estímulos luminosos o acústicos muy intensos. Y aquí les tengo algunas de las recomendaciones, otras recomendaciones, cómo afrontar las epilepsias y los primeros auxilios. Las referencias bibliográficas por último. Muchas gracias, muchachos, por su atención.